es corto realmente. Hoy vamos a ver la última etapa de la prueba. Acuérdense que en su momento vimos 3 etapas de la prueba, que es aportación y petición. Después vimos la segunda etapa, que es la de decreto y práctica. Y hoy vamos a ver la etapa de valoración. En el código ustedes lo van a encontrar como apreciación de la prueba, por allá en el artículo 176. Entonces, lo encuentra como apreciación, pero realmente hablamos de valoración. Hay algunos autores que cuando hablan de la valoración le dan varias etapas a la prueba y una de ellas es la de apreciación. El código habla de apreciación. Cuando el código está hablando de apreciación, está hablando de valoración de la prueba. ¿Listo? ¿Qué es la valoración de la prueba? Hombre, ese es el ejercicio mental de subsunción que hace el juez cuando va a dictar sentencia. Acuérdese que el juez dicta sentencia con las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Y acuérdense que, de acuerdo con la finalidad de la prueba es la que debe llevarle el convencimiento al juez al grado de certeza. Entonces, ¿por qué el destinatario de la prueba es el juez? Al juez es al que nosotros en nuestro proceso tenemos que convencer para que nos falle a favor. Bien, entonces esa es la operación, la subsunción que él hace de la prueba para aplicarlo al caso concreto. Claro que nosotros veíamos que cuando se presentan los alegatos, las partes, los abogados más exactamente, hacen una valoración preliminar de la prueba, porque es con la prueba que los abogados intentan convencer al juez que le falle a favor. Con la prueba, no es con otra cosa, con la prueba. Se puede utilizar en esos alegatos, por ejemplo, el apoyo legal, el apoyo del precedente judicial, sí es cierto, pero para afincar, pero para darle aplicación a la prueba que nosotros llevamos al proceso. Entonces, alrededor de la prueba gira todo, alrededor de la prueba. Porque ya nosotros en la demanda señalamos unos hechos, de esos hechos sacamos unas pretensiones y ya dimos unos fundamentos legales en el cual se apoya nuestras pretensiones y nuestros hechos. Acuérdese que cuando veíamos cuando veíamos lo que se prueba son los fundamentos de hecho contenidos en las normas para que nos den los efectos jurídicos que ellas persiguen. Bien, entonces, cuando hablamos de la valoración, es ese ejercicio mental de subsunción que hace el juez al momento de dictar sentencia. Para hablar el sistema de la valoración, son, ¿cómo lo llamamos antes? Cuando veíamos valoración de la prueba. Sí, los sistemas inquisitivo y dispositivo que hace referencia al recaudo de la prueba. Y ahora los sistemas de valoración. Sí, son los sistemas. ¿Por qué vamos a hablar de sistema de valoración? Porque vamos a hacer un poco de historia para ver qué sistema estamos nosotros utilizando, qué sistema de valoración estamos utilizando. Podemos decir que a nivel global de todos los sistemas jurídicos del orbe, encontramos 3 sistemas de valoración de la prueba.
encontramos el sistema de la íntima convicción, encontramos el sistema de la tarifa legal o prueba tasada y encontramos el sistema de la sana crítica. Son los tres sistemas que han existido a lo largo de la historia en la valoración de la prueba, en la administración de justicia de todos los sistemas jurídicos del orbe. Profe, disculpe. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Sí, estamos hablando de los sistemas de valoración que han existido a lo largo de la historia de los sistemas jurídicos, no solo en nuestro país, de todo el mundo, desde Grecia, desde Roma, pasando por los sistemas continentales, anglosajones, insulares. O sea, de todos esos sistemas encontramos que se han dado tres. ¿Cuáles? El sistema de la íntima convicción, el sistema de la tarifa legal o prueba tasada y el sistema de la sana crítica. Vamos a hablar de cada uno de ellos en ese orden que se los he mencionado. El sistema de la íntima convicción es un sistema libérrimo, le da demasiadas facultades al juez, porque el juez tiene completa autonomía para valorar la prueba, completa autonomía, porque en este sistema lo que interesa es el convencimiento al que llega el juez sin importar, oigan esto, sin importar cómo valore la prueba, sin importar cómo se recaude la prueba, sin importar dónde se encuentre la prueba. O sea, eso riñe con nuestro sistema jurídico porque nosotros tenemos que descartar que ese sistema se aplique aquí porque aquí la norma dice que el juez dicta sentencias con la prueba regular y oportunamente allegadas al proceso. Entonces ya desechamos ese sistema, no lo vamos a aplicar aquí. Ese sistema es un sistema propio de los gobiernos de facto, las dictaduras. Porque en las dictaduras, pues, se hace lo que dice el dictador. Y son sistemas de gobierno que tienen cooptado los demás poderes públicos. Entonces, incluido el poder judicial. Y entonces el poder judicial se somete a lo que dice el dictador. Así que ese sistema es propio de esos sistemas de gobierno. Profe, disculpe, ¿podrá hacer el favor de repetir nuevamente sobre la íntima convicción? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, Jesús? No, o sea, si puede hacer el favor. Pero ¿cuál es la razón? Dime la razón para ver si puedo hacerlo. Es que quiero volver a escuchar, profesor. No, pero eso no sería razón. O sea, si me dice que no entendiste otra cosa, pero que quieras volver a escuchar, eso no es una razón. Ah, bueno, de todas maneras, gracias, pues. Mire, este sistema, repito, es propio de esos gobiernos de facto totalitarios, donde se hace lo que dice el dictador. Entonces, en este sistema se le da demasiada libertad al juez y repito, no importa cómo se recaude la prueba. Es decir, lo que nosotros llamamos aquí prueba ilegal o prueba ilegítima, en ese sistema no tiene esa calificación. Porque es más, aquí recordarán ustedes que yo les he dicho que el juez no puede dictar sentencia con todas las pruebas que llegan al proceso, porque las pruebas tienen que ser regular y oportunamente allegadas al proceso, regular y oportunamente. Es decir, si usted llega a una prueba por fuera de las oportunidades probatorias, ya esa prueba no le sirve en nuestro sistema. Estoy hablando para compararlo con este sistema de la íntima convicción. Si usted recauda una prueba desconociendo una norma probatoria, entonces esa prueba es nula y tampoco sirve para que el juez tome la decisión. Pero en este sistema que le estoy hablando de la íntima convicción, no es así, porque
toda prueba que se lleve el proceso, si el juez la quiere valorar, la valora. Es más, se llega al extremo que inclusive se pueda tomar decisiones con pruebas que no están en el proceso y que sin embargo el juez haya tenido acceso a ello. O sea que aquí se aplica lo del conocimiento privado del juez. Por eso este sistema es peligrosista. Este es un sistema que vulnera muchos derechos. La prueba se puede recaudar vulnerando derechos fundamentales inclusive. En la historia tenemos un episodio de la iglesia que habla de este sistema. ¿Cuál recordarán ustedes? ¿Cuál creen ustedes que es ese episodio de la iglesia? Vamos, alguien que haya pensado en algo. La iglesia lo aplicó en un tiempo. ¿Qué episodio fue ese? Profe, lo único que se me viene a la mente sería la Inquisición, ¿no? Así es, Antonio, esa es. Y bueno, te faltó decir la Santa Inquisición, como para recalcar ahí qué santo tenía. Se le llamaba la Santa Inquisición. Claro, Antonio, mira, ellos tenían tanto más poder que el Estado. La iglesia antes era, si hoy es poderosa, antes era impresionante. Es más, ellos cogobernaban. Es más, ellos tenían su propia fuerza. Ellos perseguían a las personas que querían perseguir y que ellos creían que iba en contra de sus intereses, de la fe, de lo que ellos consideraban la guarda de la fe. Ellos perseguían y tenían su propia fuerza, sus propias legiones. Entonces ellos juzgaban y condenaban y a muchos los llevaron a la hoguera. Entonces, ¿y cómo sacaban ellos? ¿Cómo recaudaban las pruebas? Torturando. Imagínate, la iglesia torturando a las personas. Las torturaban, las desmembraban, las ponían en potros de esos de tortura, que inclusive aquí había, no sé por qué mantenían eso, creo que ya lo quitaron. En Cartagena había como una especie de museo que yo en alguna oportunidad estuve por allá porque ahí cerca estaba el Consejo Seccional de la Judicatura y tenían unas salas de tortura impresionantes donde ellos sacaban las confesiones con tortura y eso para ellos era válido porque ellos eran los que mandaban. Ahí era donde se aplicaba el sistema de la íntima convicción. Ellos torturando, cualquier persona le decía lo que ellos querían y después tenían el descaro de decir que ellos sabían que eso era así porque le confesaban. Pero claro, era porque arrancaban lo que ellos querían escuchar. Entonces, este es un sistema peligrosista, demasiado peligrosista. Y todavía podemos encontrar rezagos de eso en los sistemas totalitarios, donde se hace lo que dice el dictador. Bien, bueno, pero como los sistemas totalitarios son mínimos, entonces esos sistemas desaparecen. Ese sistema, pues, como se vulneraban muchos derechos fundamentales, era muy extremista. Entonces, para como acabar con ese extremo, como para erradicarlo, se va a otro extremo. Y es cuando nace el sistema de la tarifa legal o prueba tasada. Sistema de la tarifa legal o prueba tasada. ¿Qué quiere decir este sistema? Es el segundo sistema que le estoy hablando. ¿Qué quiere decir este sistema cuando dice tarifa legal? Es que la ley ponía una tarifa a la prueba. Por eso se le llamaba tarifa legal. La ley era la que ponía la tarifa a la prueba. La ley era la que decía qué valor probatorio tenía esa prueba. O sea que ahí no valía, ya ahí no había valoración por parte del juez. El juez solo iba a verificar que se cumpliera con el requisito que decía la ley. Si se verificaba que se cumplía con el requisito que decía la ley, entonces él le asignaba o le aplicaba, más bien no le asignaba, le aplicaba el valor que la ley decía o dice que debe tener esa prueba. Listo. Prueba tasada, ¿por qué? Porque tasar es
fijar un valor también a la prueba. Listo. Mire, entonces ya ahí el juez está maniatado. Ahí en ese sistema se dice que el juez no es más que la boca que aplica la ley, porque la ley le decía. Bueno, este sistema, pues como extremista también, porque justamente se va al otro extremo para tratar de como combatir ese sistema dañino que era la íntima convicción. Entonces se le quita esa facultad al juez, pero se cometen también injusticias. ¿Por qué? Porque cuando sucedía un hecho y se iba a probar y no se cumplía con el requisito que decía la ley, entonces se terminaba absolviendo a muchos culpables porque no se cumplía con el requisito. Es decir, la norma decía que un homicidio se probaba con 3 testimonios en ese sentido. Entonces, si era una sola persona que veía el homicidio, pues no bastaba. Si eran 2 personas, pues no bastaba, porque no se cumplía con la tarifa legal, como para poner un ejemplo. Bueno, de este sistema nosotros tenemos rezagos. Se pueden encontrar rezagos de este sistema. ¿Sabe cuál es el rezago de este sistema? Que yo les hablé a ustedes cuando hablamos de por allá de la conducencia, veíamos que hay unos requisitos ad substantiam actus. ¿Cuáles son esos requisitos ad substantiam actus? Que se deben dar unas solemnidades, unos requisitos para poder probar, y que si no se dan esos requisitos no logro probar. O sea que llegamos al extremo, por ejemplo, de una compraventa de un bien inmueble, que 2 personas acuerdan, listo, yo le vendo la casa, usted me la paga, la persona se la pagó, la otra se la entregó. ¿Qué se podría necesitar? Solo eso. En otro sistema jurídico eso es suficiente. Eso es suficiente, pero en el nuestro no. En el nuestro no. ¿Por qué? Porque la ley estableció unas solemnidades, y entonces le fijó una tarifa a esa prueba. Esta prueba, solo este hecho lo podemos probar con esta prueba. O sea, lo está tarifando. En las excepciones previas, por allá recordarán ustedes que solo se utiliza un medio probatorio hasta 2 testimonios para probar las excepciones previas de aquellas de falta de competencia, por el domicilio, el lugar de ocurrencia de los hechos, o por la integración del liticonsorcio. Entonces la norma dice, venga, aquí solo vamos a utilizar esta prueba. Y esta prueba le vamos a dar este valor. Vamos a necesitar, o lo que necesitamos son 2 testimonios. Entonces, hay algunos rezagos donde la ley todavía establece algunas tarifas. Asigna el valor. Acuérdense, por ejemplo, cuando vamos a probar la paternidad, la filiación. Cuando vamos a probar la paternidad, la norma dice, si usted tiene un dictamen pericial de ADN que tenga el 99.99%, entonces él es padre. Aunque no lo sea, porque se pueden dar el caso de él o de gemelos, y entonces, y además también da un margen, porque no es el 100%, sino que fija un valor menor. Entonces podría no serlo, pero como la ley dice que lo es, entonces la ley le está fijando el valor a esa prueba. Esos son rezagos de tarifa legal. Listo. Bien. También, pues no se encontró como apropiado para aplicarlo a todos los casos, y entonces se pasa a un sistema ecléctico. Se escoge lo que se consideraba mejor de cada uno de estos sistemas, y entonces cuando surge el sistema de la sana crítica. El sistema de la sana crítica es un sistema de valoración que hoy es imperante en casi todos los sistemas jurídicos del orbe. ¿En qué consiste este sistema? ¿Qué toma de los dos sistemas anteriores que hemos visto? Toma que se le concede al juez la facultad para que valore la prueba. Y el juez es el que tiene que llegar al convencimiento. Ya lo decíamos ahorita cuando recordábamos el principio o la finalidad de la prueba. El juez es el que debe llegar al convencimiento.
pero no de cualquier forma, no en forma libre como se hacía en la íntima convención, sino en una forma reglada. La ley le va a decir al juez cómo es que tiene que hacer para llegar a ese convencimiento. Fíjense que primero yo le estaba diciendo, ojo, la prueba del juez no puede tener en cuenta cualquier prueba. Eso lo hacía en la íntima convención, acá no, porque dice que la prueba tiene que ser regular y oportunamente allegadas al proceso. Ahí él está fijando límite. Pero cuando hablamos de la valoración, por ahí está Paula, que me ayude, Paula, con el código, por favor, vamos a mirar dónde está la sana crítica. O alguien que tenga un código general, pues no sé si Paula me está escuchando. Profe. Sí, profe. Bueno, Paula, por favor, 376. Te dije 376, no, 176, ¿oíste? Ya, profe. Apreciación de la prueba. Eso, apreciación. Acuérdense que cuando el código dice apreciación, estamos hablando de valoración. Adelante. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba. Entonces, fíjense una cosa, ahí en esa norma nos habla del sistema de la sana crítica, pero le está diciendo al juez cómo valorar la prueba. Le está diciendo, el juez valorará la prueba en conjunto, pero aplicando las reglas de la sana crítica que vamos a ver a continuación. Pero dice, sin perjuicio de la solemnidad establecida para la existencia y validez de ciertos actos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se trata de esas pruebas sustancia en actos que acabo de hablarle, allí no aplica, el juez ya no tiene libertad, porque ahí tiene que aplicar lo que dice la ley. Venga, usted es propietario, sí. No, yo aquí le traigo testigos, aquí le traigo estos recibos, aquí le traigo estos documentos. No, señor. Si no me trae la escritura pública debidamente registrada, usted no es propietario ante la ley. Entonces, ¿por qué? Porque la ley lo está diciendo. Entonces, cuando dice sin perjuicio, es que esa no. Va a aplicar la valoración, va a valorar de acuerdo con la regla de la sana crítica sin perjuicio. Es decir, en ese caso no aplica la sana crítica. Listo. Pero está diciendo, primero asigne un valor a cada prueba. Y después que le asigne el valor a cada prueba, entonces la valora en conjunto. Eso es para evitar que el juez, en algún momento, él considere que con una prueba le basta, cuando tiene 3, 4, 5, 6, 10, 100 pruebas en el proceso. Dice, no, espere, está bien que le pueda asignar el valor a cada prueba, pero después usted me tiene que valorar esto en conjunto. No es así de sencillo. Entonces, para ver cuál es la decisión que va a tomar. Entonces, de acuerdo con la regla de la sana crítica. ¿Cuáles son las reglas de la sana crítica? La ley no las contempla, pero sí ha tenido mucho desarrollo jurisprudencial y doctrinal. Y encontramos 3 reglas de la sana crítica, que son la lógica, las reglas de la experiencia y las reglas de la ciencia. Esas 3 reglas las aplica el juez y las aplica cualquier operador jurídico. Ustedes como abogados la van a tener que aplicar porque como ustedes hacen una valoración preliminar, entonces la pueden aplicar y en sus alegatos lo pueden decir. De acuerdo con la lógica, de acuerdo con las reglas de la lógica, de acuerdo con las reglas de la experiencia, de acuerdo con las reglas de la ciencia, esta prueba debe valorarse así, o esta prueba nos sirve y con esta prueba probamos este hecho. Eso lo pueden hacer, claro, como operadores jurídicos, ustedes como abogados, porque ustedes van a hacer, los abogados van a hacer una valoración preliminar y después la hace el juez. Entonces, vamos a estudiar cada una de estas reglas. Las reglas de la lógica. Acuérdense que es una
como algo que nosotros todos usamos, ¿no? El derecho tiene su origen en el derecho natural, en la lógica de las cosas. En la naturaleza nunca es ilógica. Rara vez se da un fenómeno, es cierto. Cuando hablamos de fenómeno como a que algo que se sale de lo normal, rara vez, porque toda regla tiene su excepción, eso es cierto. Pero aquí aplicamos en la aplicación de la lógica aplicamos lo que conocemos como el silogismo. ¿Quién me puede hablar del silogismo? ¿Qué saben de eso? ¿Qué es eso el silogismo? Después aplicado al derecho sería el silogismo jurídico. El silogismo es una figura que está conformada por dos preposiciones y una solución. Conclusión. Así es, una conclusión, que es lo que da la solución. Entonces, tenemos una premisa mayor y una premisa menor, y al comparar las premisas, entonces nos da la conclusión. El silogismo jurídico, la premisa mayor en el silogismo jurídico, la premisa mayor es la ley. La premisa menor son los hechos. Y cuando comparamos los hechos con la ley, entonces se concluye. Mire, esto es algo que le va a servir a ustedes para su ejercicio profesional. Cuando ustedes le corresponda sacar conclusiones de acuerdo con los hechos, el cliente va, les pone los hechos y ustedes esos hechos enseguida los llevan allá a la norma, porque acuérdense que yo les dije, ustedes tienen un caso, si los hechos suyos encuadran en el supuesto de hecho de la norma. Cuando veíamos esa parte hablábamos de eso, que incumbe a la parte probar el supuesto de hecho de las normas que consagran los efectos jurídicos que ellas persiguen. ¿Qué sucede? Que si usted tiene unos hechos, pero esos hechos no encuadran en el supuesto de hecho de la norma, entonces usted no tiene nada. No adelante, no presente el proceso, no presente la pretensión, porque no tiene su fundamento en una norma. ¿Listo? Entonces se necesita eso. Entonces de eso habla el silogismo jurídico. ¿Cómo se aplica? Hombre, vamos a suponer que usted está alegando la nulidad del proceso. Listo. Para alegar la nulidad del proceso, ayer veíamos que usted tiene que establecer una causal que debe estar contemplada en la norma. En la norma, la causal le hace una descripción fáctica. Ejemplo, indebida notificación. Le está describiendo que se hizo una mala notificación. No se hizo de acuerdo con la ley. Indebida notificación. Le describe una situación fáctica. Luego, entonces, los hechos que usted va a traer, si los hechos que se dieron y que va a traerlo ante el juez, tienen que encuadrar en esa descripción fáctica. ¿Por qué usted dice que se notificó mal? ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Cómo se hizo para poder determinar si se notificó mal? Listo. Entonces, esos hechos, usted dice, bueno, no, lo que sucede es que él vive en tal dirección, el cliente vive en tal dirección, o yo vivo en tal dirección y la notificación no se me envió a esa dirección, sino a una dirección diferente y por eso yo no me pude notificar. O yo no acudí al proceso porque sí llegó la notificación allá, pero con un nombre errado, tenía un apellido errado y pues yo pensando que no era yo, no acudí al proceso y por lo tanto hay una indebida notificación. Entonces, es como darle los hechos, ¿no? Entonces, esos hechos, cuando usted lo compara con el fundamento normativo, entonces usted saca la conclusión. Igual el juez va a fallar de esa forma. El juez dice, usted alegó indebida notificación y de acuerdo con los hechos aquí probados, si realmente hubo un error en la notificación y por lo tanto no se hizo en debida forma. ¿Eso qué quiere decir? Que la conclusión es que hay nulidad. Se genera un vicio que causa nulidad. Igual en los procesos. Usted lleva una pretensión y esa pretensión usted la está fundamentando en los hechos, pero esos hechos deben encuadrar en una norma. Cuando usted prueba esos hechos, el juez lo que hace es comparar esos hechos con el supuesto de hecho de la norma para ver si
usted tiene razón o no, y de acuerdo con esa comparación, comparando la premisa mayor ley con la premisa menor hechos, entonces él saca la conclusión. La ratio decidendi, que no sé si ya ustedes analizaron jurisprudencia. Más adelante, cuando ustedes tengan los estudios más avanzados, le van a decir, oiga, pero es que eso no es así exactamente lo que le dijeron a ustedes en el pregrado, que las reglas de la lógica aplicábamos el silogismo, porque lo que hacíamos era comparar los hechos con el supuesto de hecho de la norma y ahí sacábamos la conclusión. Y pueden que tengan razón, pero por lo siguiente, porque hay unos casos oscuros, hay unas zonas de penumbra, los casos difíciles que le llamamos, porque acuérdense que hay dos tipos de normas, las normas reglas y los principios. La norma regla es cuando un caso una norma describe una situación fáctica particular. Si usted tiene esa situación fáctica particular, la puede encuadrar en esa norma. En cambio, que hay unos casos difíciles donde no encontramos una norma aplicable y entonces el juez tiene que ir más allá de la norma regla para aplicar los principios procesales, los principios legales. Entonces, en esas zonas de penumbra, es cierto, no se aplica el silogismo porque el juez tiene que hacer una subsunción más compleja, aplicando los principios. Pero la regla, la generalidad es lo que le estoy diciendo. Aplicar entonces las reglas de la lógica aplicando el silogismo. Si que algunos de ustedes podrían hacer judicatura y ojalá que ya el sistema de administración de justicia se haya recuperado con la presencialidad, van a mirar cómo se hace una providencia. Usted le diga, bueno, lo que acabo de decir, venga, resuélveme aquí sobre esta nulidad. ¿Qué va a hacer usted? Mirar la causal que usó la persona que está aduciendo, mirar cuáles son los hechos, si esos hechos están probados y entonces si esos hechos encajan en la norma que él está aduciendo, en la causal que está aduciendo. Y ahí usted resuelve. Una sentencia, ¿cómo se hace? Igual. ¿Cuáles son las pretensiones? ¿Verdad? Esas pretensiones tienen fundamento en unos hechos, esos hechos fueron probados, si esos hechos encuadran o no en el supuesto de hecho de la norma que se está aduciendo. Y ahí saca la conclusión. Yo lo hago parecer sencillo. En el proceso, cuando se trata de sentencia, es un poco más complicado porque la valoración es más amplia, porque no solo hay pruebas por parte de las demandantes, sino de los demandados, de los terceros, de todas las personas que tengan que concurrir al proceso. Entonces, la valoración es más amplia, más extensa, más compleja, pero se puede aplicar. Se puede aplicar. Bien, pregunta sobre las reglas de la lógica. Bien, las reglas de la experiencia. ¿De qué habla la regla de la experiencia? Podríamos pensar, cuando hablamos de experiencia, enseguida nos vamos, no es el conocimiento que tiene el juez o es lo que el juez, los casos que ha fallado el juez en ese mismo sentido, sobre casos similares. Normalmente podríamos pensar que es eso. O los casos que han fallado las altas cortes o los superiores funcionales sobre esos casos. Entonces ahí podríamos aplicar la regla de la experiencia, porque solemos confundirla con los precedentes judiciales. Solemos confundirlo con los precedentes judiciales. Una cosa es el precedente y otra cosa es la regla de la experiencia. El precedente judicial, que sí se aplica y que es obligatorio, es otra cosa. El precedente judicial consiste en que ya se han dado pronunciamiento de los órganos de cierre para nuestro curso, que es, bueno, nosotros probatorio, entonces se aplica todo. Sí, ya creía que estábamos allá en procedimiento. Es probatorio, entonces, como es la parte general, se aplica todo. Entonces, de acuerdo con los órganos de cierre, de acuerdo con el proceso, si estamos en un proceso penal,
la sala de casación penal de la Corte Suprema, si estamos en un proceso civil, la sala de casación civil, si estamos en un proceso administrativo, entonces el Consejo de Estado, si estamos en un caso constitucional, entonces la Corte Constitucional. Serían los que precedente, el precedente vertical, porque hay dos clases de precedente, vertical y horizontal. El vertical es el de los órganos de cierre, oigan eso. Los superiores funcionales inmediatos no generan precedente. Explico. Si es el juez municipal el que está conociendo un caso y ya un juez de circuito, su superior funcional, falló un caso similar, lo hizo de tal forma, eso no constituye un precedente. Si el juez de circuito y el que falló un caso similar fue el tribunal, que es su superior funcional, no constituye un precedente, porque los precedentes se forman con los pronunciamientos de los órganos de cierre que acabo de mencionar, la Corte Suprema, Consejo de Estado, Corte Constitucional. Esos precedentes son obligatorios, pero no los del superior inmediato funcional. ¿Listo? Que quede claro eso. Y el precedente horizontal es el del mismo juez. Él sí tiene que respetar su precedente, porque el juez no puede ir dando tumbo, ahora resuelvo este caso aquí de esta forma y después tengo un caso similar y entonces quiere resolverlo de forma diferente, desconociendo el criterio que él ya utilizó en un caso anterior. Porque, ojo, la norma sí permite que se pueda apartar, pero entonces tiene que dar las explicaciones. ¿Por qué? Si no se ha modificado nada, no se ha modificado la Constitución, no se ha modificado la ley, no se ha modificado el precedente de los órganos de cierre vertical, él no puede modificar su criterio. Ojo, no puede ir dando tumbo, ahora resuelvo de esta forma, después resuelvo de esta otra, no. Tiene que mantener su línea. Si lo va a cambiar es porque cambió la Constitución, porque cambió la ley, porque cambió el precedente vertical, que pueda justificar en ese sentido. Ahora, es posible que en una se haya equivocado y entonces puede decir, sí, me equivoqué porque realmente la ley dice esto, porque el precedente de la Corte dice esto, porque la Constitución dice esto. Eso es diferente. Que se haya equivocado en uno no tiene que mantenerse en el error. Pero si es su criterio basado en los precedentes, en la ley y en la Constitución, le queda muy difícil apartarse de eso, porque es obligatorio. Eso es precedente, señor. No te escucho. Disculpe. No, mire, yo le quería comentar si también podemos incluir dentro de los precedentes horizontales. Bueno, usted dijo que eran los órganos de cierre. Y no, espérate, en los grupos de... No dije eso. Los precedentes horizontales es el del mismo juez. Verticales, perdón. Eso, vertical, sí, el órgano de cierre, sí. Sí. Y lo que pasa es que en el grupo de derecho que tenemos en la universidad comparten sentencias del Tribunal Superior de Cundinamarca de Bogotá, entonces no sé si porque como están en la capital, aunque casi siempre los temas que comparten son de derecho civil, entonces no sé si con ellos también aplica eso de que ellos a veces hacen unos pronunciamientos allí y otros jueces lo mencionan en sus sentencias, jueces de menor categoría funcional. Eso, bueno, listo. ¿Qué sucede? Que yo sí puedo usar un concepto que haya dado un superior para yo tomar la decisión del proceso que yo estoy diciendo, pero no estoy aplicándolo como precedente, estoy aplicándolo como apoyo. Es más, yo puedo utilizar un concepto que haya hecho un doctrinante. Yo cito un doctrinante de acuerdo con el doctor Hernán Fabio o Parra, dice esto, de acuerdo con Carneluti, dice esto. Eso es para apoyarse, para fundamentar. Eso no quiere decir que está aplicando precedente. Listo, eso es diferente. Eso es para motivar. Ahora, y desde el punto de la academia es válido estudiar cualquier pronunciamiento judicial o de los doctrinantes, y eso no quiere decir cuando yo utilizo y baso y apoyo mi decisión en
en un concepto que haya tenido un escritor, un doctrinante, no quiere decir que esté utilizando el presente. Eso es diferente. ¿Listo? Eso es diferente. Eso lo utilizo para motivar, para argumentar. Es diferente. Bien, quería hacerle como esta introducción porque normalmente lo confundimos el precedente con las reglas de la experiencia. Las reglas de la experiencia. Sí. Y también entrarían dentro de esa motivación los pronunciamientos de órganos internacionales, como por ejemplo la OIT, pero no podrían ser tomados como precedentes, ¿cierto? Así es, claro. Que así es. Mire, yo tengo la fortuna hace como 3 o 4 años, y hace como 4 años ya. Yo tuve un caso aquí que eso generó mucha polémica, hubo tutelas en la corte, y cuando yo contesté la tutela, pues puse las razones por las cuales solicitaba a la corte que negara la tutela, porque era en contra mía y en contra del tribunal. Y se hacía referencia a las sanciones que ponemos cuando se generan desacatos. Y ese concepto, esa motivación que yo di en esa tutela, la corte después falló un caso similar que estaban pidiendo levantamiento de sanción, y era un caso similar, y trajo a colación lo que se había dicho en esa tutela cuando yo la contesté. Me dice allá mi oficial mayor, dice: doctor, mire, la corte lo está citando aquí. Eso no quiere decir que ellos eso lo hayan tenido como precedente, sino que les servía para motivar cuál era el criterio que se debía entender en la figura que estaba en ese momento resolviendo. Eso es diferente. Y entonces se puede tomar una decisión del superior, de órganos internacionales, tomamos concepto de doctrinante de todas partes del mundo. Puedes hacerlo, y eso no es uso de precedentes, sino que es apoyo doctrinario. ¿Listo? Apoyo doctrinario. Bien. La regla de la experiencia, en cambio, hace referencia a qué se acostumbra a hacer en determinado lugar. Acuérdense que estamos hablando ayer de la costumbre, ¿verdad? ¿Qué se acostumbra a hacer? ¿Cuál es el comportamiento normal de una persona en determinada situación? ¿Cómo sería el actuar normal de acuerdo? Porque la regla de la experiencia también se apoya, ojo con esto, va de la mano con las reglas de la lógica. Las reglas de la experiencia va de la mano con las reglas de la lógica. Recuerdo que hace también, ya 3 o 4 años, una vez, varios estudiantes que estaban haciendo una especialización me consultaron sobre un caso que no le encontraban ni pie ni cabeza, que le había dejado el doctor Jairo Parra. Y cuando pregunto por el tema, qué tema era lo que estaba hablando, entonces estaba hablando de las reglas de la experiencia. Y de allí él lo que quería preguntar era si era normal que en una cafetería, en un bar, que de acuerdo con el caso, el planteamiento del caso, se hubiese firmado un contrato. Entonces, aplicando las reglas de la experiencia, nos dice que sí, que en un bar puede ser normal que se firme un contrato. Era para ver, no, pero es que es imposible que en ese bar se hubiese firmado un contrato. Claro que no. Una transacción, por ejemplo, la persona o un contrato, se pueden ir a tomar, acordar, nos tomamos una cerveza, nos tomamos un trago y hablamos de ese negocio y miramos si lo hacemos. Y claro, o vamos a almorzar y vamos y hablamos del negocio. Y entonces sí, es posible. Entonces, de acuerdo con la regla de la experiencia, sí era válido que ese contrato se hubiese firmado en ese lugar.
no hace referencia al conocimiento del juez, al criterio del juez, no, a la regla, las cosas, cómo se dan las cosas, de acuerdo con lo que se esté ventilando en el proceso. Les voy a poner un ejemplo. En un proceso de responsabilidad civil extracontractual, el demandado que lo están acusando de haber originado el accidente, él dice, y de acuerdo al hecho tal, señor juez, yo iba por mi derecha manejando tranquilamente a la velocidad permitida de 100 kilómetros por hora, que en ese punto se permite esa velocidad. Iba por mi carril y efectivamente el carro que venía de frente también venía por su carril. Pero en forma intempestiva, se rompe, se explota la llanta delantera derecha. Y eso hace que yo invada el carril izquierdo. Analícenlo para ver si él podría tener razón. Señor juez, yo iba por mi carril derecho. Y el otro carro que viene de frente también venía por su carril derecho. Pero lo que origina el accidente es que mi llanta derecha delantera se explota y eso hace que yo invada el carril izquierdo. ¿Qué encuentran ustedes ahí de malo? ¿O de ajustado? Alguien, a ver, piense. Que lo normal sería que si se le rompió la llanta derecha, lo normal sería que el carro se fuera hacia la derecha, ¿no? Es claro. Si yo puedo usar la regla de la experiencia de Jesús y decir, oiga, espere, eso es contra toda lógica, porque fíjate que te estoy diciendo, la regla de la experiencia se apoya en la regla de la lógica. Espere, la regla de la experiencia nos dice lo contrario, de que cuando a un carro se le explota la llanta de ese lado, para ese lado, agarra. Pero, a ver, ¿quién dice otra cosa? Profe, yo para ir en contra de mi compañero y lo que usted está diciendo, diría que en un estado de pánico, una persona puede hacer cosas que van en contra de la lógica. Por ejemplo, se le reventó la llanta y él en estado de pánico jaló el volante para el lado que no era e invadió el carril. Bueno, por el estado de pánico. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Se acuerdan ahorita que estamos empezando a ver el sistema, la íntima convicción? Yo le dije era un sistema extremista porque se vulneraba muchos derechos fundamentales y entonces para lograr contrarrestar ese sistema, para tú nivelar ese sistema, cuando tú estás en un extremo, para tratar de nivelar ese sistema, lo que quieres irte al otro extremo. ¿Cierto? La regla de la experiencia nos dice eso. Mira que en los sistemas, y eso fue lo que originó que se diera esos dos sistemas así contrapuestos, porque son totalmente contrapuestos. El sistema de la íntima convicción es contrapuesto al sistema de la tarifa legal. Y lo que motivó el sistema de la tarifa legal fue acabar con las arbitrariedades que se causaban o que se dan con el sistema de la íntima convicción. O sea, se va a los extremos. Yo, aplicando la regla de la experiencia, también podría decir, sí, señor, pues en condiciones normales es cierto lo que dijo Jesús, que lo normal es que cuando se rompe una llanta delantera del lado que se rompe la llanta, para ese lado se va el vehículo. Pero ¿qué es lo que yo hago en forma instintiva para nivelar el vehículo? Porque ahora lo que voy a hacer es tratar de nivelar el vehículo. Si se va hacia la derecha, yo lo que voy a darle es todo hacia la izquierda para tratar de nivelarlo, para tratar de salirme de la vía. Entonces, fíjense, analicen para que vean la regla de la lógica. En forma instintiva, entonces yo lo que voy a tratar es de nivelar el vehículo, pero no voy a medir que para nivelarlo voy a darle apenas 3 vueltas a la cabrilla. No, trato de darle todo porque yo voy hacia la derecha. Y entonces cuando estoy tratando de nivelarlo, lo que hago es que invado el carril izquierdo. Entonces son
lógicas, reglas de la experiencia que se pueden dar, que se pueden aplicar. Es como formas de aplicar las reglas de la experiencia, de cómo pueden darse las cosas en el campo físico, lógicamente. ¿Listo? A eso hace referencia las reglas de la experiencia. Y por último, las reglas de la ciencia. Las reglas de la ciencia son sumamente importantes en la resolución de los procesos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las reglas de la ciencia es porque en el proceso se requieren de conocimientos especiales en una ciencia, en una técnica, en un arte o en cualquier otro conocimiento específico. Allí es cuando nosotros necesitamos los expertos, porque al juez se le pide que sea experto en el área del derecho que él está conociendo, pero él no tiene que ser experto en arte, no tiene que ser experto en una ciencia determinada, no tiene que ser experto en un conocimiento determinado como en contaduría, por decir algo. No lo tiene que hacer. Entonces, como él no tiene esos conocimientos, no es experto en eso, entonces tiene que ayudarse de los auxiliares, claro, los peritos, Alexander, así es. Entonces ahí es donde él tiene que acudir a los peritos, a los dictámenes periciales. Y los dictámenes periciales, por eso es que tienen mucho peso dentro de los procesos. ¿Listo? Porque para refutar un dictamen pericial se necesita un perito con más conocimiento, con más experiencia, con más fluidez en su verbo, con más argumentos. Y entonces viene la contradicción de los dictámenes. Y de acuerdo con eso se va a convencer al juez. Las reglas de la ciencia. O imagínense ustedes, por ejemplo, yo en mi papel de juez, me piden la resolución de un contrato, de una compraventa de un cuadro, porque resulta que B le vendió un cuadro A diciendo que era de, qué sé yo, un pintor famoso, de un Dalí, ¿verdad? Entonces, sí, de un Dalí, y cuando me llevan el cuadro allá, porque tienen que llevarlo para ver si, para examinarlo, yo veo el cuadro y veo que ahí en una de las esquinas dice Dalí, y a mí hasta me gusta el cuadro y dice, yo encuentro el cuadro muy bonito y ahí dice Dalí. Hasta ahí podría yo decir, digo, hombre, de acuerdo con esto, a mí, el cuadro debe ser de Dalí porque ahí en el cuadro dice Dalí. ¿Qué más puedo decir yo si no yo soy experto en arte? Pero cuando llamamos al perito en arte, entonces que lo entra a estudiar, que hace el estudio del lienzo, que hace el estudio de la pintura que se usó, que hace el estudio de la técnica que se usó, entra a decir en su dictamen, este cuadro no es de Salvador Dalí, porque este lienzo no existía cuando Salvador Dalí pintaba. Además que Salvador Dalí tenía esta técnica y el cuadro no se le parece nada a esa técnica. Además que Salvador Dalí firmaba de esta forma y no así como está firmado aquí. O sea, cualquier cantidad de cosas que el experto va a encontrar porque él es el que sabe sobre eso, sobre arte. Entonces, esa es la regla que el juez se ve obligado a utilizar y que las partes pueden hacer uso de ella. Las reglas de la ciencia, con mucho peso dentro de las decisiones judiciales. Profe, cuando los dos casos pueden ser posibles, ¿en qué se basaría, por ejemplo, el juez para irse por uno o por el otro? Por ejemplo, aquí en el caso que estamos hablando ahorita del carro, se le explotó la llanta, fue para la derecha, para la izquierda. Entonces viene un perito que sabe de carros y dice, sí, efectivamente, si se rompe la llanta derecha, el carro toma para la derecha, pero viene un físico, yo no sé, un físico psicólogo que dice que por lo que yo dije, por la regla, por el pánico, si se rompió la llanta, él trató de doblar el volante para el otro lado. Entonces, ¿por cuál de los dos se va a ir el juez? Si los dos son lógicos. No, fíjate, Brian, que ahí tú entrelazaste dos reglas.
entrelazaste la regla de la experiencia con la regla de la ciencia, ¿te diste cuenta? Sí, o sea, era para tomar ese ejemplo de la regla de la experiencia para traerlo aquí a la regla de la ciencia, porque también se puede responder con la ciencia, porque para eso existen los peritos, ¿no? No, bueno, no lo veo tan claro. La regla de la experiencia sí va muy ligado con las reglas de la lógica, pero los dictámenes periciales deben ser objetivos. O sea, un dictamen pericial no se basa en suposiciones, ¿oíste? No se basa en suposiciones. Un dictamen pericial se basa en eso, en el conocimiento. Mira, que los peritos dicen es, cuando hablamos de perito, hablamos de experto. ¿En qué? En esos conocimientos específicos que estamos hablando. Entonces tendría que venir otro perito para decir, bueno, mire, pero es que además como yo te lo estoy diciendo, te lo estoy pintando, lo que el juez va a valorar son otras cosas, como por ejemplo, bueno, eso justifica el hecho de que se haya dado el accidente. Es la explosión de una llanta es un caso de fuerza mayor o caso fortuito que termine con que desvirtúe la responsabilidad del demandado. O sea, son otras cosas que se van a mirar ahí, pero no veo que se pueda hacer lo que tú estás diciendo de mezclar esas dos reglas, porque acá es la regla de la experiencia de saber o de conocer cómo se dan las cosas, por ejemplo, sobre la costumbre. Entonces, oiga, no, es que de acuerdo con la regla de la experiencia, lo que se acostumbra a hacer en la costa es esto, en cambio que lo que se acostumbra a hacer en el interior es esto otro. Entonces, la regla de la experiencia nosotros nos dice que el comportamiento es válido y este comportamiento no. O sea, son cosas diferentes. Ahí, pero cuando vamos a hablar de las reglas de la ciencia, partimos de cosas más objetivas sobre conocimiento de expertos sobre determinado tema. ¿Listo? Entonces es difícil, diferente. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, terminamos. Quiero darle como una introducción de los medios de prueba para que ustedes lleven esa idea y ojalá sí, se desarrolle. Entonces sería que el parcial final llegaría hasta aquí, o también entraría hasta nuevo. No, lo que les voy a dar a continuación no, porque eso no es de este programa. Yo quiero darle, como reforzarles ahí en esa partecita de los medios de prueba. Así es, entonces no entra, sino hasta valoración de la prueba. ¿Listo? Vamos a hablar de los medios probatorios. ¿Alguien tiene antes una inquietud o algo? Yo, profe, o sea, para la valoración de la prueba, en este caso que en este sistema de la sana crítica se tienen que tener en cuenta las 3 reglas. No necesariamente, Dayana. No. No, es posible. Si vas a aplicar apenas la regla de la ciencia, es la regla de la ciencia. Si vas a aplicar las reglas de la lógica, es posible que utilice también las reglas de la experiencia, o lo contrario, porque ellas pueden compaginar. Entonces, dependiendo del caso concreto, ¿viste? No necesariamente. Eso te lo dice es el caso concreto. ¿Listo? No, profe, ¿se puede contravertir una con la otra? Sí, claro, cuando se trata, sí, cuando, por ejemplo, en la regla de la ciencia, es eso, es eso, la contradicción. Para tú controvertir un dictamen pericial, tienes que llevar a otro experto con mejores y mayores argumentos de lo que está poniendo, lo que está presentando el experto, el otro experto, claro, sí. Ahora, es que, y cuando me habla, si se puede contraponer, claro que sí, porque la prueba justamente es eso, ¿no? El debate probatorio es eso, ¿no? Contraponer pruebas. Por eso es que unas veces se prueba para afirmar y otras veces se prueba para desvirtuar. Lo que hace la parte demandada es contraponer sus pruebas para desvirtuar los hechos que lleva la parte demandante, y la parte demandante, su prueba es para confirmar los hechos que llevó. Entonces, claro que sí, en el debate probatorio eso es lo que vemos. Inclusive en la práctica de una prueba, un testimonio, tú lo que vas es a buscar
a desvirtuar los hechos que la parte demandante quiere probar con ese mismo testimonio, y tú interrogando a ese mismo testigo, lo que vas a buscar es desvirtuarlo. Y ojo, si no lo logras desvirtuar, esto sí, apréndanselo, si no logro desvirtuarlo, lo que me queda como recurso es sembrar la duda. Sembrar la duda. Porque si hay duda, no hay certeza. Si no hay certeza, el juez no concede. El juez va a absolver. Entonces, para que lo tengan presente en el debate probatorio. ¿Listo? Vamos a hablar de los medios probatorios. Y vamos a hablar en primer lugar de la declaración de parte, que va de la mano con la confesión. Con la confesión. ¿Por qué va de la mano con la confesión? Sucede que antes, en el Código de Procedimiento, el medio probatorio era la declaración de parte. Y la prueba que se obtenía de ese medio probatorio era la confesión. Para atrás, hacerle un poco de historia y que podamos entenderlo mejor. ¿Me puedes repetir eso que dijo, por favor? Sí, que estamos hablando de los medios probatorios. Y entonces estamos hablando que en el código anterior se trataba de la declaración de parte, era el medio probatorio. Y la prueba que se obtenía de ese medio probatorio era la confesión. O sea, hay una diferencia entonces entre medio probatorio y prueba. La prueba es el producto de emplear el medio probatorio. Pero resulta que en este Código General del Proceso cambia esa concepción y dice, no, el medio probatorio, la declaración de parte es una prueba, es un medio probatorio, y la confesión es otro medio probatorio. Confundiendo lo que es medio probatorio con prueba. ¿Sabe quién hace esa diferencia? La jurisprudencia. En las sentencias de los órganos de cierre se ponen a estudiar eso. Pero ¿sabe quién los estudia más? ¿Quién los desgrana más? Los doctrinantes, porque eso es el oficio de ellos. Hacer eso. Estudiar, desentrañar la norma. Y entonces ellos sí te hacen la diferencia y dicen, no, aquí lo que tenemos es un medio probatorio que es la declaración de parte, y el producto de ese medio probatorio lo que se obtiene es la confesión. Por ejemplo, en la declaración de tercero. Entonces la declaración de tercero es el medio probatorio, y lo que se obtiene es el testimonio. ¿Listo? Lo que declare la parte. Bueno, la declaración de parte hace referencia a la manifestación que hacen las partes. A la manifestación que la hacen las partes. ¿Quiénes son las partes? Demandante y demandado. O el tercero que acuda al proceso. Entendiendo tercero como otras partes, como el litisconsorte, como el interviniente excluyente, ¿ves? Como el poseedor que fue llamado. Entonces, entendiendo tercero como eso, que son otras partes. Entonces, cuando se le interroga, entonces estamos frente a la declaración de parte. Ojo con eso, porque no sé, siendo tan sencillo, esto los abogados suelen confundirlo, y a una declaración de parte llaman a un tercero para una declaración de parte. Y cuando llaman a la parte, a veces dicen testimonio de la parte. No, el testimonio viene del testigo, y el testigo es una persona ajena al proceso. Entonces, para que no caigamos en ese error, cuando hablamos de declaración de parte es porque llamamos a la contraparte para interrogarlo. ¿Listo?
¿Y qué buscamos? La confesión. ¿Y quién lo interroga? La contraparte, el abogado de la contraparte. Pero también este código permite que lo interrogue los abogados de los litis consortes facultativos. ¿Qué quiere ello decir? Que si el abogado de la parte demandante va a interrogar a el demandado, pero en el demandado hay un liticonsorte facultativo donde hay 5 personas demandadas, cada uno tiene su abogado. Después que interrogue el juez, después que interrogue la contraparte, la norma permite que interrogue también los abogados liticonsorte, es decir, los abogados de las otras partes demandadas. Porque si la parte demandada está conformada por 3 personas y son liticonsorte facultativo, cada uno nombra a su abogado, puede tener a su abogado para representarlo. Entonces, esos abogados pueden también interrogar a esa parte. Aquí hay una discusión que se ha planteado, pero que no ha calado mucho, que ha sido generada por Marco Antonio Álvarez, no sé si lo conocen, él está ahorita de magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, pero él es doctrinante, él es doctrinante y es conferencista, normalmente en todos los capítulos estos del Instituto Colombiano está ahí porque pertenece al Instituto Colombiano. Él estuvo en la comisión redactora del Código General del Proceso y en una de las preparaciones de uno de los seminarios que he venido aquí para los jueces, dijo que en el nuevo código se establecía que la misma parte, el mismo abogado puede interrogar a su misma parte. Yo como que no me sonó la cosa, que él fue el único que dijo, no, pues no, yo no considero que no se puede. ¿Cómo así que no se puede? Y todos los demás, pero ¿cómo? Este le va a decir a este que fue el que hizo el código que no se puede. Y pues no se puede porque la norma, eso que usted está diciendo, la norma no lo dice. Ahora, por la finalidad del interrogatorio de parte, que es buscar la confesión dice que uno de sus requisitos es que favorezca a la contraparte o vaya en contra de la persona que está haciendo la confesión. Entonces, ¿cómo yo voy a interrogar a mi misma parte para que confiese? Otra, cuando yo me represento yo mismo por ser abogado, ¿cómo me voy a interrogar? Otra, si la norma dice, porque sí lo dice expresamente, que los liticonsortes podrán interrogar, ¿por qué lo dijo que los liticonsortes y no dijo que todos los abogados podrían interrogar? Entonces, ahí como que quedó la cosa, ¿no? Pero, y a mí en mi proceso, ya en 2 oportunidades, 2 abogados han pedido en las audiencias, han pedido interrogar a su misma parte y yo se lo he negado. Porque no, la finalidad de la confesión es otra. La finalidad del interrogatorio de parte es buscar la confesión y la confesión tiene unos requisitos. Entonces, no podría la misma parte interrogarse. Ahora, porque lo vamos a utilizar como prueba. Y entonces, si él declara, dice, venga, el abogado le pregunta, diga el señor demandado si es cierto o no, yo digo que sí, que usted pagó. Ay, por favor, ¿qué va a decir el demandado? Claro que sí pagué. Entonces vamos a tener esa confesión, eso como confesión. No, porque eso va en contra de los requisitos de la confesión y es que favorezca a la contraparte o perjudique a quien hace la confesión. Y eso no sería confesión, porque eso no lo perjudica en nada, al contrario. Ahora, si ya él dijo en la demanda que pagó, eso es un hecho y eso tiene que probarlo y no lo va a probar con su mismo dicho. Entonces, o sea, son una cantidad de cosas que van en contra de esa afirmación. Pero realmente esa posición asumida no ha calado porque no tiene lógica. No tiene lógica. Interrogatorio de parte.
pasamos a los testimonios. ¿Quiénes son los testigos? Los testigos son personas que percibieron los hechos, que han percibido los hechos. Miren que no estoy diciendo que vieron los hechos, sino que percibieron. ¿Por qué? Porque puede ser con cualquiera de los órganos de los sentidos. Porque una persona, para decir que es frío, pues porque tuvo contacto con eso. Para decir que era amargo la sustancia, para decir que fue algo estruendoso, tuvo que haberlo percibido. Entonces, el testigo es eso, el que ha percibido los hechos, que puede dar fe de ello. Esos son los que vamos a llamar como testigos a un proceso. ¿Quiénes pueden ser testigos? Cualquier persona que haya percibido los hechos. Pero es que hay un testigo de oída. Porque alguien le contó a eso. No, él no es testigo. Por eso se dice testigo de oída y no tiene el mismo valor que el testigo presencial. Los testigos de oída no tienen el peso probatorio. En penal se habla de un testigo de referencia, que es cuando la persona da un testimonio no dentro del proceso, sino, por ejemplo, ante la investigación de policía judicial o en entrevista, pero esa persona no acude al proceso por alguna razón, porque se va, porque fallece. Entonces se tiene ese testimonio ahí, pero ese testimonio sirve. No, en penal no, porque acuérdense que en penal hablamos de elementos materiales probatorios y solo se convierte en prueba en la audiencia del juicio. Y entonces ese testigo tiene que acudir a la audiencia del juicio para que se ratifique lo que se ha dicho antes. Entonces esos son testigos de referencia, entonces que no sirven, no tienen valor probatorio, porque no logran ser ratificados, no se convierten en prueba en materia penal, en el proceso penal acusatorio. Los testigos, todos tienen que ser testigos, sí, pero resulta que hay unas inhabilidades para ser testigos. Aquellas personas que no se pueden dar a entender, no pueden ser testigos. Son inhábiles absolutos. Hay una inhabilidad absoluta y una relativa. Se es inhábil relativo cuando para el caso particular no puede testimoniar por condiciones físicas, condiciones de embriaguez, por condiciones de sustancias alucinógenas, porque en el momento está alterado y el juez considera que no puede testimoniar. Entonces esos son inhabilidades relativas. Hay otras causales de pedir, de declarar o de señalar un testigo como sospechoso. Como por ejemplo, ¿cuál es la pregunta? Usted está hablando de testigos que no se pueden dar a entender, o sea, es decir, que tengan alguna discapacidad con el habla o cualquier otra discapacidad. No, porque si puede escribir, que no se deje entender, por ejemplo, los sordomudos, pero hay unos sordomudos que se pueden dar a entender, y entonces te acuerdas que nosotros vimos que esos sordomudos pueden declarar a través de traductores, que ya lo vimos aquí, pero hay otros que no se pueden dar a entender, no manejan el lenguaje de señas, y entonces, ¿con quién lo va a traducir? ¿Listo? Eso, estaríamos refiriéndonos a eso. Bien. Estamos hablando de los testigos sospechosos, porque el testigo sospechoso es aquel que se dan ciertas circunstancias en esa persona, como por ejemplo dependencia, empleado, por ejemplo, sentimientos, como los sentimientos pueden ser tanto positivo como negativo, es decir, a favor o en contra.
sentimiento, una relación, por ejemplo, una novia, una novia que puede ser a favor o en contra, dependiendo, porque si fue una ex o una persona con quien tiene enemistad la persona, entonces un sentimiento adverso. Entonces puede ser a favor o en contra, por el parentesco también. Entonces son testigos que cuando lo va a pedir una parte, la contraparte tiene que estar al pendiente de si se dan alguna de esas circunstancias para tachar de sospechoso a esos testigos, porque es posible que ellos puedan declarar a favor de esa persona y por esa circunstancia que se da. Esos testigos se reciben, esos testimonios se reciben, pero cuando lo tachamos de sospechoso le estamos poniendo una marca para que el juez al momento de valorarlo, de acuerdo con las demás pruebas, pueda darle o no veracidad a esos testigos. Porque cuando se trata de inhabilidad, no se recibe, pero cuando se trata de sospecha, sí se recibe. Lo que pasa es que se le pone esa marca para que al momento de valorarlo se tenga en cuenta eso. Las personas cuando han sido llamadas a testimonio están obligados a asistir. Si no asisten, se pueden ver o pueden ser objeto de sanción por parte del juez. Inclusive se pueden ver obligados a hacerlos asistir a la fuerza. Aunque esa parte que está contemplada en la norma de hacerlo conducir con la policía, no se aplica mucho porque lo que queremos siempre es un testigo libre, que no se le genere en él como un sentimiento de animadversión, porque si yo hago conducir a un testigo por la policía, lo más probable es que declaren contra mía. Entonces, eso está ahí en la norma, pero les cuento que se haya utilizado, no se ha utilizado porque las partes no piden normalmente que se conduzca por la policía, aunque está la herramienta ahí y es posible que se haga, pero no, como que no se utiliza mucho por esa razón. ¿Alguna pregunta sobre testimonios? Y bueno, profesor, ese testigo que hay que conducirlo, que yo lo necesito para que testigue a mi favor, es posible que, o sea, no se ve mal que yo a él le dé para los pasajes, para que se transporte, para que vaya y venga, si él no tiene medio, o eso se ve como que yo lo estoy comprando. No, eso es, una cosa es que le dé para los pasajes y otra cosa es que lo compre, realmente, ¿oíste? Eso es diferente, es más, la norma contempla que el testigo, si tiene que desplazarse, si tiene que pernoctar, si tiene que emplear tiempo en el testimonio, que eso afecte sus ingresos, entonces le puede pedir al juez que el juez le fije los gastos. Porque no es lo mismo que acuda a una persona que sea empleado, un dependiente, que si la justicia, un juez lo llama, pues el patrón está obligado a darle el permiso. Por eso es que en esos casos se debe pedir la comunicación para el empleador para que le dé el permiso y no le pueden descontar salario ni nada a que sea un trabajador independiente, por ejemplo. Y entonces ese trabajador independiente sí se ve afectado porque ese es un día que va a perder por estar pendiente del testimonio que va a rendir. Entonces, o que tenga que viajar, entonces en esos casos, o que tenga que pernoctar y quedarse porque por razón del testimonio que va a rendir, por alguna circunstancia que no pueda regresar, entonces en esos casos se puede pedir al juez que fije la asignación de gasto y el juez lo fija allí mismo y está obligado la persona. A veces inclusive puede pedirlo hasta antes. Mire, yo sí, pero necesito para transportarme, no tengo, entonces lo puede hacer. Eso se puede hacer. Claro que donde eso se desvíe más allá de esos gastos, entonces ahí sí hay problemas.
Acuérdate que eso es lo que tiene el problema Cadena y el señor El caso con Uribe. Eso, sí, claro. Ahí se trató de eso, se ha tratado de eso. Bien. ¿Alguna otra Profe, Sí. no sé si estas dos palabras son sinónimos, el atestiguar y el dar una declaración, o sea, cuando como que voy a declarar, voy a atestiguar, o sea, no sé, son sinónimos, ¿se pueden entender como sinónimos o son totalmente distintos? Atestiguar es como reafirmar algo. ¿Listo? Cuando yo digo atestiguar, pero sí podría ser sinónimo de declaración, de declarar. Ya no es que él atestiguó sobre eso, él ratificó sobre este hecho, pero si dice declaró sobre este hecho, igual también estaría. Ahora, si la declaración lo que pasa es que no siempre que tú des una declaración estarías atestiguando, porque si a ti te preguntan, oiga, ¿usted qué hacía tal día a tal hora? Y entonces tú dices lo que hacía tal día a tal hora y no era la respuesta que la persona buscaba para confirmar un hecho, entonces ahí tú no atestiguaste, porque ahí tú no reafirmaste ese hecho, pero sí diste una declaración. Pero si fue positiva, dice, no, yo estaba en tal parte, vi esto, entonces tú sí atestiguaste sobre eso. ¿Viste? O sea que no necesariamente podría ser que al declarar estés atestiguando, pero podría ser también que estés desvirtuando. Bien. Preguntas. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a lo que estaba diciendo de el pago de los días que dejó de trabajar el testigo en el caso de que sea independiente. Independiente. O sea, eso también se puede asumir a las costas del proceso. O sea, si tiene que ser pagado por el abogado. Así, en el momento en que lo fija el juez, eso es más, si lo piden antes, tiene que ser dentro de los 3 días, tú tienes que consignar a la cuenta de depósitos judiciales del juzgado. Eso enseguida. Pero eso hace parte de gastos, claro, de gastos del proceso. Gastos válidos más cuando el juez lo fija. Entonces, si la otra parte termina, si tú ganas el proceso, todos esos gastos te lo tiene que reembolsar la parte que pierde. Claro. Así es. Bien. Y vamos a hablar de otros 2 medios probatorios que son los de práctica, que es el dictamen pericial y la inspección judicial. El dictamen pericial. Bueno, ahorita hablamos sobre eso. El dictamen pericial, este código se restringe, es una herramienta muy valiosa que ahorita usted tiene que aportarla. Usted tiene que mandar a elaborar por los expertos el dictamen y usted lo puede presentar con la demanda o con su defensa. Pero la norma le da la oportunidad a que si usted no alcanza a aportarla, lo anuncie. ¿Qué es anunciarlo? Decir precisamente eso, que el tiempo no fue suficiente para mandar a elaborar el dictamen y que usted lo anuncia para que el juez después se lo ordene y usted pueda hacerlo. Cuando se aporta un dictamen pericial, tiene que ser controvertido en el proceso, en la audiencia que se fija para ello, que es la de práctica de prueba. Entonces, en esa audiencia se obliga a la comparecencia del perito o de los peritos que hayan concurrido, porque se requiere, la contradicción se da es con el interrogatorio a los peritos. Y cuando usted va a interrogar a un perito, no solo está facultado para interrogarlo sobre el contenido del dictamen, sino que también lo puede interrogar sobre su idoneidad. Inclusive sobre su solvencia moral ahí al perito. Porque si es un perito que antes ha sido condenado por haber incurrido en falsedad en el dictamen pericial, entonces también lo puede usted traer acá para desvirtuar, para desacreditar a ese
a ese perito. Y con ello desacredita también el dictamen. Entonces, muy importante eso. Los dictámenes pueden ser presentados también por entidades públicas o por funcionarios públicos en determinadas áreas, dependiendo del caso. Hay funcionarios públicos expertos en lo que sea experto. La fiscalía, la parte, pueden pedir dictamen pericial por esas entidades. Hay algunas entidades que para los particulares le cobran, pero rinden los dictámenes, los presentan. Por ejemplo, medicina legal. Usted pide un dictamen de medicina legal y entonces medicina legal le fija una tarifa, pero si lo pide una entidad del Estado, entonces ya es diferente. Si lo pide la fiscalía, ni modo, ellos están para eso. Pero si usted sí puede pedir dictámenes periciales a esas entidades. O entidades particulares, en sociedades o profesionales especializados. Cuando digo especializado, no es que tiene que tener el doctorado, la maestría, la cosa. Especializado en el área, en el conocimiento que usted va a rendir. Por ejemplo, si usted va a rendir un dictamen sobre medicina, no va a buscar al enfermero, no va a buscar a un contador o a un administrador, no, tiene que ser el experto en medicina. Claro que pesa mucho el bagaje, el conocimiento, porque con el dictamen prácticamente la ley obliga a que se aporte la hoja de vida del perito para saber cuál es la experiencia. Y es más, en el interrogatorio se va a preguntar sobre su experiencia en el área en que está presentando el dictamen. Entonces, para tener en cuenta. Y la inspección judicial. La inspección judicial es una constatación directa que hace el juez sobre los hechos. Se puede inspeccionar lugares, cosas, documentos o personas. Así lo establece la ley. Lugares, cosas, documentos o personas. En cuanto a la inspección de personas, si el juez lo hace, siempre tiene que ir acompañado de expertos, de peritos. Normalmente la persona se envía a medicina legal, que es, si trata de personas, normalmente es para establecer si hay daños que se le haya causado a la persona, lesiones y las cosas, entonces se manda a los expertos. Si es de otra índole, pues entonces el juez puede practicar la inspección, pero acompañado de perito, porque acuérdense que ahí entran las reglas de la ciencia y el juez no es experto en esos conocimientos. Entonces se tiene que auxiliar de las reglas de la ciencia, que es de los peritos. Los lugares, sí, los inmuebles. Normalmente los inmuebles, eso sí, el juez puede hacer las inspecciones. A las cosas, vehículos, muebles, cosas, también le hace normalmente para los vehículos, cuando se trata de perjuicios, también se hace acompañar de peritos, porque se necesita conocimientos técnicos en eso para ver cuál es el daño que se le causó al vehículo, la cuantía, la cosa. Entonces todo eso se hace acompañar de expertos. Y lo otro es documento. Hay documentos, normalmente usted, si puede aportar el documento, debe aportarlo, porque pero si hay documentos que no se lo facilitan, que no salen, por ejemplo, los protocolos de las notarías, esos protocolos no salen de las notarías, pero sí pueden pedirle copia. Si hay algún documento que esté sometido a alguna reserva o que por alguna razón no pueda ser expedido, entonces el juez puede practicar una inspección judicial a esos documentos. ¿Listo? Las inspecciones judiciales también son restringidas para su realización, porque la norma dice que el juez solo practicará la inspección si los mismos hechos que se quieren probar con esa inspección no pueden ser probados de otra forma. Por ejemplo, con un dictamen.
Pero es que hay que ir al predio para ver qué es lo que hay, cuáles son las construcciones. Entonces, eso lo puede decir un dictamen pericial. Para ver cuáles son las medidas, de qué, cómo está, las mejoras que tiene, eso lo puede decir un dictamen pericial. Lo puede aportar también a través de fotos, de videos, de otros documentos. Entonces, la norma dice, salvo que no se puedan probar esos hechos con otras pruebas. Si se puede probar con otras pruebas, el juez le va a negar la inspección. Claro, hay unos eventos donde las inspecciones son obligatorias. Hay algunos eventos donde la inspección es obligatoria. Por ejemplo, los procesos de pertenencia, los procesos de servidumbre, los procesos de expropiación, los procesos de deslinde y amojonamiento. Esos son unos procesos donde la norma dice el juez practicará forzosamente, obligatoriamente una inspección judicial para constatar los hechos. Entonces, allí sí, ni modo. Aun cuando la parte no lo pide, el juez está obligado a practicarla. Acuérdese que cuando veíamos nulidades, una era de esas, generaba nulidad. Cuando una prueba que es obligatoria el juez no la practica, entonces se genera nulidad. Ahí el juez está obligado a practicar esas pruebas. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Bueno, jovencitos, entonces nos vemos en el examen el próximo miércoles. ¿A qué hora será el parcial, profesor? Vamos a programarlo a las 6:15. Todos. ¿Listo? Profe, 10 preguntas así como los anteriores o cambia? Son más preguntas, como 20, 30, vamos a ver cuánto alcanzamos. De acuerdo con eso se me da el tiempo. ¿Listo? ¿Preguntas? Si serían 20 preguntas, ¿cuánto tiempo da? 20 preguntas. Esas preguntas que son sencillas, ¿no? Eso lo hace en 30 minutos. Ustedes sí están respondiendo esos exámenes a conciencia. No se vayan a estar engañando ustedes mismos. Porque si pasa sin estar preparado y no estudiaron esos exámenes, ahora metemos toda clase de machete, de trampa, pues no me están engañando a mí. Ustedes son los que saben si van a salir preparados o no, si la nota dice que están preparados o no. Así que tomen conciencia de eso, por favor. Que uno sale de la universidad pidiendo conocimiento cuando sale bien preparado. Ahora, ¿qué tal si sale mal preparado? Se van a dar cuenta cuando sale toda la falencia con la que uno sale de la universidad cuando cree que está preparado. Así que, jóvenes, a leer, a estudiar, prepárense, que eso es lo que va a servir cuando ustedes salgan como profesionales. La preparación. Olvídese que va a ser el cartón, olvídese que es la tarjeta profesional que le van a dar, olvídese que es el hecho de que le digan doctor. No, es el conocimiento lo que le va a dar la valía a usted y el éxito que van a tener afuera. Se van a acordar de mí, así que, por favor, prepárense, lean mucho, que eso es lo que va a valer. ¿Listo? No sé. Profe, disculpe, interviniendo un poco con lo que usted está diciendo, pues, claro, usted tiene toda la razón, quien se va a ver perjudicado es el alumno. Pero en cuanto de pronto a hacer el parcial, hay veces que de pronto no todas las personas contamos con el internet bueno, de pronto se puede caer en un momento, la plataforma de pronto se cae, que si va a llover, entonces a veces no le exigimos de pronto un poquito más el tiempo por otras cosas, sino que de pronto llegan a aparecer esas falencias, que yo creo que no es exacto. Entonces, opino yo, pues. No, y tú tienes razón, pero eso es excepcional. ¿Oíste? Eso es excepcional. Y cuando se presenta la excepción, pues se atiende. Listo. Pero es que, por ejemplo, a ustedes se les da, mejor dicho, una hora para un examen de esos sencillos y yo me imagino. Bueno, jóvenes, es un placer. Nos vemos entonces la próxima semana. O nos escuchamos, porque ustedes no se muestran. Bueno, feliz noche.